Bueno, esta semana recibí una llamada, como muchas que llegan, y seguro que a vosotros también. Una llamada que me decía que no me quería vender nada, solo quería saber si mi distribuidora de la luz me había bajado el precio. Y me dijo, no tienes que cambiar nada, no te llamo para que cambies nada. Lo que pasa es que, bueno, nosotros somos la productora de la luz, pero a ti quien te factura es una distribuidora. Dijo, pues serán ellos que me tendrán que bajar el precio. Bueno, no, porque el precio lo tenemos nosotros. Y empezó así toda la conversación muy amable. Cada vez que yo le decía algo, siempre me contestaba una palabra muy amable. Me decía, comprendo. Y para sorpresa mía, pues tenía todos mis datos. Sabía mi nombre completo, mi DNI y creo que también sabía la cuenta bancaria. Lo que pasa es que aprendí hace algún tiempo que hay una estrategia de estas empresas que incluso manipulan tus respuestas y lo que buscan es que tú digas sí a una serie de preguntas y luego eso se lo convierten en que tú has dicho que sí, que quieres lo que ellos te están ofreciendo. Bueno, como le ponía muchas pegas, dije, bueno, si me llama mi empresa, y dice, sí, si te llama, no te preocupes, yo les llamo y ellos te van a llamar. Claro, ya sé quién me iba a llamar, él mismo, diciendo que era la otra empresa. Dije, no, ya llamaré yo a mi compañía. Bueno, a donde quiero llegar es que vivimos en un mundo de la falsedad, del engaño, de la mentira, de las que llaman ahora en inglés, ¿no?, las fake news, el negacionismo también. Así que, ¿quién dice la verdad? Escucha a los políticos y se acusan unos a otros y ¿cuál de los dos dice la verdad? O de los tres, o de los que sean. No sé quién dice la verdad. Y esto no es nuevo, viene de antiguo. Recuerdo cuando era niño en Castiñeiras, en las aldeas de Galicia, a veces aparecían vendedores ambulantes que traían unas cajas de mantelería, supuestamente muy buenas. Y claro, les enseñaban la muestra y luego cuando la señora compraba, pues la caja que le dejaban, el día que la abría, se llevaba la sorpresa que no era del tamaño que tenía que ser. Así que vivimos en un mundo del engaño, el mundo de la mentira. Y uno se pregunta qué es la verdad, ¿no? ¿Dónde está la verdad? La lista yo creo que es interminable. Las mentiras también en el mundo de la familia, en la pareja, los engaños, la infidelidad, en el trabajo. ¿Cuántos de vosotros, vuestro jefe no ha cumplido lo que os prometía? ¿Y cuántos empleados no cumplen tampoco con la parte que les corresponde? Parece que el engaño está como metido en nuestro ADN, que casi que no lo podemos evitar, recurrir una y otra vez a esa estrategia. Y lo mismo podemos aplicarlo a las religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Cada vez más. Y claro, uno se pregunta, si cada una de ellas dice que es la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y eso es una pregunta muy antigua, la tenemos ya también recogida en los evangelios, donde nos habla de un gobernador romano que también preguntó qué es la verdad. Está en Juan capítulo 18, versículo 38. Y es que, claro, ¿a quién de nosotros nos gusta ser engañado? Todos tememos ser engañados. Recuerdo en el año 2000 tuvimos que llevar a una hermana mayor de la iglesia, los que la conocéis me estoy refiriendo a Concha San José. No tenía hijos y su situación era delicada y necesitaba ayuda y la tuvimos que llevar donde encontramos una residencia provisional que fue en Luintra. Luintra está a más de 2 horas de viaje desde aquí de Coruña, en la provincia de Orense. Era provisional, más o menos un año, hasta que probablemente luego podría venirse aquí cerca a la residencia de Oleiros, y así fue. Pero recuerdo en una de las primeras visitas, creo que íbamos Beatriz y yo, Paco y Olga, que éramos los que la habíamos llevado también allá, y tenía una preocupación, Concha, le preocupaba una cosa. No le importaba tanto estar un año en Luintra y luego regresar aquí cerca de su casa, a Oleiros, sino lo que nos preguntó, nos dijo si de verdad la íbamos a sacar para traerla a Oleiros. Si de verdad
la íbamos a buscar, no la íbamos a abandonar allí. Y claro, ella había visto ya en los primeros meses de estancia casos de personas mayores que son llevadas hasta por sus propios hijos con engaños y los dejan allí en la residencia. ¿Qué es la verdad? Hay personas que también prefieren no saber la verdad, que no quieren saber cuál es la verdad. Creo que uno de ellos, en un sentido, es Pilato mismo, al que citaba antes. Porque Pilato, si te fijas en la historia, como la cuenta el Evangelio, hizo la pregunta a Jesús y se dio la vuelta y se marchó. No esperó la respuesta. Le dijo, ¿qué es la verdad? Y cogió y se marchó. Voy a leerlo. En Juan 18, versículo 36 al 38, dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho eso, salió otra vez a donde estaban los judíos. No le convenía la verdad. Él en el fondo sabía cuál era la verdad, pero prefería ignorarla, prefería no reconocerla, no escucharla, porque la verdad le afectaba personalmente a sus intereses. La verdad le hacía que se vea haber metido en problemas importantes con la nación de los judíos y que tenía además problemas de congraciarse con el emperador romano. Así que se dio la vuelta y no quiso saber qué es la verdad, prefirió dejarlo para otro día. Pero nosotros, realmente todos los seres humanos, necesitamos la verdad. Tenemos que tener claro qué es la verdad y cuál es la verdad y construir nuestras vidas sobre lo que sea verdadero. Mira, si 2 y 2 no son 4, se derrumba toda la economía mundial y familiar. Si 2 y 2 no son 4, sería imposible construir edificios, construir barcos o ir a la luna. Y la verdad es más importante y más necesaria que nunca cuando hablamos de nuestra propia vida, que ha de ser construida sobre la verdad si queremos tener también un destino verdadero. Por eso la verdad no es cualquier cosa. La verdad no es algo que diríamos una opción, sino que la verdad debiera ser lo más importante que debemos perseguir en nuestra vida, tener claro qué es la verdad. Y luego podemos construir el resto de las cosas. Por eso la cuestión es dónde está la verdad. Y para mucha gente de nuestro mundo, la verdad pues se encuentra en la opinión de la mayoría. Si la mayoría opina que eso es lo correcto, lo verdadero, esa es la verdad. Pero alguien lo dijo muy gráficamente y creo que lo ilustra muy bien. Y decía que la opinión y el consenso de los ciegos no puede determinar cuáles son los colores del arco iris. Lo voy a repetir. El consenso, es decir, la opinión mayoritaria de los ciegos, no puede determinar cuáles son los colores que lógicamente no ven, los colores del arco iris. Y sin duda la historia también lo avala, que la opinión de la mayoría no siempre es la verdad. Puede serlo, pero no siempre la verdad la determina el número de personas que la sostienen. Si hablamos, por ejemplo, de religión, la religión verdadera entonces sería la mayoritaria, la religión que tenga más seguidores en el mundo. Pero en el mundo no siempre ha habido una misma religión. Es verdad que en este momento la religión mayoritaria en el mundo es el cristianismo. Está en torno al 31% de la población mundial se declaran cristianos. Pero mañana no lo sé. Y hace años no lo fue. Con lo cual la verdad no la determinan la mayoría. Y la otra opinión acerca de la verdad, lo que piensa mucha gente, es que la verdad es relativa. Por lo tanto, cada uno tiene su verdad. Tenemos tu verdad, tenemos mi verdad, pero tenemos o debemos de tener la verdad. Y cada uno elige la verdad que quiere creer. Y en nuestro mundo tenemos que ser realistas, afrontamos un rechazo a la verdad
absoluta. Nuestro mundo, nuestra sociedad no acepta bien que alguien diga que esto es la verdad y lo que está fuera de ahí no es verdad. Y esa es la realidad en la que vivimos. Y se califica de fanatismo al que sostiene que algo sea verdad. Uno de los dioses de nuestro mundo, del mundo moderno, es sin duda la ciencia. Y con la ciencia se puede justificar, ¿verdad?, que muchas cosas son relativas. Y mismo la ciencia, ese Dios al que muchos siguen y creen, pues también es un Dios que cambia de opiniones. Y la gente que hace luego sus investigaciones, pues va diciendo que las cosas no es lo que parecen o lo que se dijo antes. Hace unos años en La Voz de Galicia se publicó algo curioso, es una curiosidad nada más. Pero decía que la ciencia acaba de confirmar que las noticias falsas se propagan más rápido que la verdad. Y dice, lo sabe bien el terreno nutricional, sector que constantemente tiene que desmentir informaciones en torno a lo perjudicial que es o no un alimento. Y luego ponía un ejemplo. Y el ejemplo decía, la miga engorda más que la corteza. Esa es una creencia popular, ¿verdad? Que la miga del pan engorda más que la corteza. Bueno, pues la ciencia lo que dice es que a igualdad de peso engorda más la corteza, porque en la miga hay más agua, es decir, menos contenido calórico. La teoría de la relatividad, el relativismo, mejor dicho, nos deja en la inseguridad. Si no hay una verdad, que es verdad y es absoluta, nos deja desamparados, nos deja en la total inseguridad, nos deja con la pregunta de Pilato sin respuesta, ¿qué es la verdad? Y quiero apuntar dos cosas que son necesarias para definir qué es la verdad. Hay dos cosas que son fundamentales. La primera es que aquello que sea verdad tiene que ser único. La verdad es única. No puede ser esto verdad y al mismo tiempo otra cosa diferente verdad. Puede haber parecidos sucedáneos de la verdad. Hay falsificaciones de la verdad. Hay medias verdades. Y lee Génesis capítulo 3, cómo el diablo engañó a nuestros primeros padres con medias verdades. Así que lo primero es que la verdad es una sola, no hay más que una verdad. Y en segundo lugar, la verdad tiene que ser anterior a nosotros, anterior incluso al ser humano. La verdad existe antes que las personas, porque si no, cada uno tendremos nuestra verdad. Y por esa razón llegamos a una conclusión importante, que es lo que quiero sostener en esta mañana, y es que la verdad necesariamente viene determinada por Dios. Solo Dios tiene la verdad. Solo Dios dice la verdad. Lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios dice es la verdad. Ahora, puedes creerlo o no. La verdad está en Dios y Dios mismo es la verdad. Como sabéis, venimos en los últimos meses iniciando una serie de temas que tienen que ver con las doctrinas fundamentales de lo que creemos. Y últimamente estamos considerando los atributos de Dios. Y las últimas semanas hemos hablado de la justicia y hace 15 días Paco nos hablaba acerca del amor. Y hoy nos toca, no lo he elegido yo porque es lo que nos toca, hablar de la veracidad de Dios. Es decir, que todo lo que Dios dice es verdad y Él mismo es la verdad. Mira, Dios se ha dado a conocer de esta manera, como el Dios de la verdad. Una persona que tuvo un encuentro con Dios, un ser humano privilegiado, un ser humano que tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Y cara a cara, ¿me entendéis? No que tenía cara a Dios, de tú a tú. Me refiero a Moisés. Y dice, él escribió en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, hablando acerca del Dios con el que conversó. Y dice, la roca. Él es la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Dios de fidelidad se puede traducir Dios de verdad. Significa lo mismo, porque la verdad es inmutable, es fidelidad, porque no cambia
la verdad. La fidelidad quiere decir verdad sin fin. Y así la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, que es la revelación que tenemos de Dios, de cómo podemos conocer a Dios, nos dice, por ejemplo, el final del Salmo 117, un salmo solo de 2 versículos, lo hemos cantado muchas veces. Grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad o la verdad, como decía la Reina Valera antigua, la fidelidad del Señor es eterna. En el Salmo 100 también, otro que hemos cantado muchísimas veces, termina con las mismas palabras. El Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Lo quieres de otra manera? Salmo 146, versículo 6, dice que Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. La verdad de Dios es tan importante porque es el fundamento que hace sólidos y estables todos los demás atributos. Lo que hace que sea seguro todo lo demás es que Dios es un Dios de verdad, la veracidad que está en Dios. El amor de Dios, si no fuera basado en la verdad de Dios, en la fidelidad de Dios, pues no sabríamos hasta dónde llega. Su justicia, su misericordia, todas ellas son verdaderas. Y cuando Moisés recuerda ese encuentro con Dios al que escuchó personalmente y que conversó con él y le habló acerca de él, cuando lo está recordando, iniciaba con esa expresión que él recoge con admiraciones, y yo he tratado de enfatizarlo al leerlo. La roca. Dios es la roca. Dios es la base para la fe, para la confianza y la seguridad. No hay otro que nos pueda dar esas cualidades. ¿De qué valdrían las promesas de Dios si no fueran verdaderas, si no fueran la verdad? Y por eso Jesucristo, cuando habló de este tema, decía que la verdad nos hace libres. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 32. Conocer la verdad, conocer a Dios, conocer lo que Dios dice, nos libra del error, nos libra del temor, nos libra de la inseguridad, nos libra de supersticiones. Vivimos en un mundo lleno de supersticiones. La mayor parte, probablemente, tal vez no me equivoco si digo que la mayor parte, o hay una mayoría en los gobernantes mundiales que consultan a adivinos, a echadores de cartas y todo ese tipo de personas, porque viven con miedo, con temor, y buscan en la superstición el tomar sus decisiones. La verdad de Dios nos hace libres de la superstición, nos libra de la culpa, porque cuando Dios dice perdono, Dios perdona de verdad. Y Dios no pone límites a lo que puede perdonar en tu vida. Y gracias a Dios, porque yo lo necesito a diario, el perdón de Dios. Y Dios dice que me perdona y yo lo creo. La verdad de Dios nos libra de la culpa, nos libra de la vergüenza, porque Dios me ha hecho como soy. Y soy como soy aunque no me guste como soy. Pero Dios me ha hecho así, Dios me acepta así. Y eso es otra gran verdad importante en nuestras vidas. Dios es verdad y su palabra es verdad y nos libra. La verdad de Dios nos libra de la esclavitud de los mandamientos de hombres. Hay tantos mandatos, ¿verdad? Tantas órdenes y más en el mundo religioso. Conocer la verdad nos hace libres de la imposición de los hombres, de las personas. La verdad nos hace libres. Y por eso nosotros creemos y proclamamos que solo la Biblia es la única autoridad. Solo lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice es lo que tenemos que creer y hacer y seguir. Solo la Biblia es nuestra norma de conducta. Solo la Biblia nos dice lo que está bien hacer y lo que no está bien hacer, de cómo vivir y cómo no vivir, qué cosas debemos de pensar y las que no debemos de pensar, cómo debemos actuar ante situaciones de la vida. La verdad está en la palabra de Dios. Y solo hay una persona en el universo que no se equivoca, y esa es Dios. Dios, dice Jesús, nos hace libres con su verdad para hacer el bien. Nos hace libres para ser capaces de perdonar al que nos hace daño. No es fácil eso, ¿verdad? Pero Dios sí nos hace libres para perdonar.
Nos hace libres para no amar al enemigo. Quiero leeros una nota que salió en el Pan Diario en el año 2000, que explica muy bien, seguramente mejor que yo, la importancia de este asunto. Dice, muchas personas creen que son libres porque se divierten y hacen todo lo que quieren. Piensan muy poco en Dios o no piensan nunca en Él, asumiendo que la vida de compromiso con Cristo es restrictiva y aburrida. Luego citan un libro de un autor, el libro se titula Llamado al discipulado, y dice que da este razonamiento la perspectiva correcta. Supón que un barco se está hundiendo y que el capitán lo sepa, así que dice a los pasajeros que los que están en segunda clase tienen la libertad de ir a primera. Los que quieran beber pueden tomar todo el whisky, el vodka y el vino que quieran. Es gratis. El que quiera jugar al fútbol en el comedor puede hacerlo. Si algo se rompe, no hay problema. Los pasajeros están encantados y piensan que son completamente libres. Pero al poco tiempo se hundirán. Este es el cuadro del reino de las tinieblas. La gente tiene libertad, entre comillas. Libertad de sexo, drogas, alcohol, todo lo que quieran. Están convencidos de que son reyes y reinas de sus propios pequeños reinos. Sin embargo, el espíritu de la muerte los controla y a la larga los destruye. La verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús. Él nos capacita para que lleguemos a ser todo aquello para lo que fuimos diseñados. Sus restricciones son como las alas para un pájaro o como las velas para un barco. No solamente la Biblia nos dice que Dios es verdad, sino que Dios mismo encarnó la verdad en su Hijo, en Jesucristo. En una ocasión Jesús se encontró con alguien que tenía dudas, como yo y como muchos. Y ante las dudas le dijo a Tomás, un texto que muchos sabéis de memoria, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si quieres una verdad más cercana, mira a Jesús. Ese texto también se puede traducir, lo he explicado en otras ocasiones, como yo soy el camino de la verdad de la vida. Jesús dice, yo soy el camino de la verdad de la vida. Si quieres no equivocarte en la vida, Jesús nos muestra el camino. Y a lo largo de las Escrituras del Nuevo Testamento nos hablan cómo Jesús es ese ejemplo de la vida verdadera. De la verdad es la vida de Jesús. Y por eso decimos que es un atributo comunicable porque nos invita a que nosotros vivamos la misma verdad que Él vive y que Él es. Y por eso Jesucristo para nosotros, lo cantamos muchas veces, es como una roca sólida sobre la cual afirmamos nuestra vida. Hay una antigua canción, creo que es del siglo XVIII. Las traducciones al español son malísimas, bueno, porque es muy difícil traducir y sobre todo poesía, y pierde mucha riqueza. El coro tiene 3 líneas y de esas 3, la segunda se repite, con lo cual son como 2 líneas. Y fue un himno que en su día le causó impacto a una persona que estaba gravemente enferma la primera vez que lo escuchó. Y esa canción, lo voy a decir en castellano, la traducción es sobre la roca sólida estoy, todo otro terreno es arena movediza. Sobre la roca sólida estoy, todo otro terreno es arena movediza. Dios, Jesús, es la verdad, el Espíritu es la verdad y las Sagradas Escrituras también es la verdad. En la oración que hizo Jesús, Juan capítulo 17, versículo 17, decía, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios tiene una capacidad de transformar nuestras vidas. No solamente nos informa de qué es la verdad, cuál es la verdad, qué es lo correcto. Es capaz de transformar y cambiar nuestras vidas. Y eso es una evidencia de la veracidad de la palabra de Dios, porque es algo más que palabras. En el Salmo 12, versículo 6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada,
en un crisol en la tierra 7 veces refinada. ¿Qué quiere decir eso? 7 veces. Perfección, la perfección. Y así la palabra ha perdurado a través de los siglos y a pesar de la oposición. El Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Seguro que hay muchos aquí en esta mañana que podrían dar testimonio de momentos bajos en tu vida que te has sentido mal, momentos de temor, de angustia, y de abrir la palabra de Dios y ver cómo esa palabra restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántas personas humildes en la vida, sin estudios universitarios, sin grandes conocimientos, pero sí han sido sabios en su manera de vivir por la palabra? Y sigue diciendo ese salmo que son rectos, que alegran el corazón. Estás agobiado, estás preocupado, lee la Biblia, lee los salmos. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, más dulces que la miel. Amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. Es la seguridad de la que Jesús habló, de construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. Es aquella parábola de las dos casas, la casa sobre la roca, la casa sobre la arena. Los temporales son los mismos. Los problemas de la vida los vivimos igualmente todos los humanos, creyentes, incrédulos, ateos o de cualquier religión. Pero hay una posibilidad diferente de cómo afrontarla, o derrumbarnos o sostenernos en pie por la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios es la cuestión sobre qué estás construyendo tu vida. Gente joven, sobre qué, en base a qué tomáis vuestras decisiones. ¿Cuáles son los criterios de qué es lo que conviene y lo que no? Todos nos hemos equivocado, seguro. La Biblia es ese mapa, la brújula, el GPS para nuestra vida. En el Salmo 119, el versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Y quiere decir eso que no es solamente un texto aislado que podemos coger. A veces solo cogemos los que nos convienen y dejamos aquellos que no nos gustan. No, toda la palabra tenemos que tomarla en cuenta. Y toda ella es verdad. Hoy se leyó en esta mañana uno de los pasajes muchas veces que se han puesto en tela de juicio, como el libro de Génesis. Y ya lo he dicho más veces, cómo es un problema si pensamos que hay alguna parte de la Biblia que no es verdad. La pregunta es, ¿y qué parte es verdad? ¿Dónde empieza la Biblia a decir verdad si hay partes que no son verdad? Otra cosa es la interpretación bíblica, pero para eso tenéis que asistir los jueves a los estudios, para saber interpretar bien lo que dice. La palabra de Dios es verdad, es la verdad de Dios que se cumplirá, y Dios avisa. Dice en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Y aquí podríamos sacar una lista enorme, una lista de eventos que Dios ha dicho que se cumplirían y se cumplieron, que eran insólitos. Y mencionaré solo dos. A un matrimonio mayor, en torno a los 75 años, ella estéril, no había podido tener hijos. Dios le dijo que iban a tener un hijo. Y tardó 25 años la promesa. Cuando tenía Abraham 100 años, tuvieron a su primer hijo, Isaac. Dios dijo que Israel, esclavo en Egipto, saldría después de 400 años. Y eso lo profetizó 500 años antes. Dios dice la verdad. ¿Es de fiar lo que Dios dice o no? Por eso nuestra fe no es una fe ciega en la verdad de Dios. Y es verdad que no lo entiendo todo, pero eso no significa que no sea verdad. Y creo que hoy más que nunca tenemos evidencias de la veracidad de Dios por los efectos de Dios en la vida de millones de personas, por la experiencia personal. Os podría hablar de mi propia vida. A veces
A veces he tenido problemas y me he sentido muy mal antes de predicar. ¿Y qué debería hacer? No predicar, a lo mejor. Y os puedo decir que en ocasiones he sentido el ataque del enemigo precisamente cuando iba a predicar. Pero también esos días he sentido la mayor gracia y la ayuda de Dios para ser de bendición. Tengo que concluir y solo voy a dar unas pinceladas de algunas implicaciones prácticas de si realmente estamos convencidos que Dios es la verdad y que su palabra es la verdad. Ya hemos mencionado la seguridad que nos proporciona, saber que nuestra vida está en la verdad de Dios. La esperanza que nos transmite la verdad de Dios, sus promesas. Cuando nos acercamos a la hora de la muerte, hay que ver cómo los creyentes la afrontan confiados, porque confían en la veracidad de la palabra de Dios. Si creemos que la palabra de Dios es la verdad, debemos obedecerla. No es una opción. También Dios nos ha llamado a transmitir esa verdad, a proclamarla. Y quiero que pensemos también por un momento en que muchas bendiciones de Dios, incluida la salvación, incluida la vida eterna, no hay mayor promesa, no hay mejor regalo que la salvación eterna, la vida eterna, que si Dios nos la da, debemos de reconocer que no es gracias a nosotros, sino es gracias a su verdad, a su fidelidad. Un ejemplo en la historia lo ilustra. Cuando Israel iba a entrar en la tierra prometida, era una promesa de Dios, un regalo de Dios para su pueblo. Y Dios le dijo algo muy interesante a través de Moisés. Antes de entrar le decía: oye Israel, hoy vas a pasar, hoy vas a poseer una tierra extraordinaria. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿Sabes qué le dijo? Que tuviera cuidado. No digas en tu corazón, cuando el Señor te haya dado todo eso, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, sino para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres. Y en esta mañana venimos a recordar también un pacto. Es un pacto, el compromiso de Dios contigo y conmigo. Y es gracias a su verdad, a su fidelidad, que ese pacto se llevará a cabo y que mi salvación será verdadera. Porque yo sigo siendo un pecador y sigo pecando cada semana, aunque no quiero. Pero porque es su pacto, porque es su compromiso, porque es su palabra, porque Él es verdadero, podemos tener la seguridad de nuestra salvación eterna y de sus bendiciones aún en el día a día. Y como Pablo le dice a Timoteo, si somos infieles, Pablo lo sabía. Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y yo me pregunto, pongamos el ejemplo, en la relación de una pareja, de un matrimonio. Pregunto, ¿cuántas infidelidades de tu cónyuge estarías dispuesto a perdonar? ¿1, 2, 3, 10? ¿Cuántas infidelidades estaríamos dispuestos a perdonar y mantener nuestro pacto? El matrimonio es un pacto, es un compromiso, es un pacto. Y muchas veces se está rompiendo, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Los jueves, miércoles en Carballo, alternamos los estudios Lucas y yo, y Lucas está siguiendo un libro que ilustra perfectamente esta relación con Dios, el libro de Oseas. Es un drama. Dios le manda a un hombre joven que se case con cierta mujer. ¿Y qué mujer eligió Dios para él? Una prostituta. Y Oseas pensaría, bueno, Dios le quiere dar una segunda oportunidad a esta mujer. Tal vez su vida ha sido complicada y se vio envuelta en esa situación. Y Oseas aceptó el desafío de Dios de aceptar a esa mujer por mujer. Tuvo 3 hijos con ella, pero la mujer volvió a las andadas y se marchó con un amante. ¿Y qué le dice Dios a Oseas? Que vaya a buscarla y que la traiga de nuevo a casa. Yo no digo ni voy a decir que eso es lo que Dios enseña
para un matrimonio que tenga problemas de ese tipo. Cada caso Dios sabe. Pero sí puedo decir que eso es una historia que Dios eligió para enseñar, para ilustrar su amor incondicional, su palabra firme y verdadera, sus promesas para con su pueblo, para con sus hijos, a pesar de nuestras infidelidades.